un segundito. Bueno. Permítanme, voy a compartir pantalla. Me cuentan si se está viendo la pantalla, por favor. Sí, ya. Muy bien. Bueno, vamos a empezar, muchachos. La idea de esta charla es hablar un poco sobre un tema que les va a tocar atender mucho durante su práctica profesional y es de la pancreatitis aguda. Muy bien. A ver, Jessica Tatiana Durán Duque, que tiene la cámara apagada, dígame qué es pancreatitis. Jessica. Hola, doctor, sí tengo la cámara prendida, ¿no se ve? No, no la tenías prendida. Sí, la Cuéntame tenía qué es prendida. pancreatitis aguda. Bueno, doctor, pues ustedes hablando de la pancreatitis, pues se refiere como, pues como la inflamación del páncreas, una enfermedad pues aguda, pues pero básicamente es un proceso inflamatorio agudo del páncreas que puede pues afectar pues, su función. Muy bien. Silvio Esteban Osorio. Dígame, doctor. Ya prendo la cámara un momentico, es que me estoy acomodando acá en la sala, que estaba almorzando. ¿Qué pregunta tiene, doc? ¿Qué es pancreatitis, Silvio? Pues sí, es un proceso inflamatorio que afecta el páncreas, pues tiene diversas etiologías, ya sea alcohólica, secundaria a la vía biliar, y pues se manifiesta con una serie de síntomas y signos que pues vamos a ver yo creo más adelante. Uh-huh. ¿Alguien más? ¿Tiene algo que adicionar? Bueno, efectivamente el páncreas es un proceso inflamatorio que puede ser agudo o puede ser crónico. Sin embargo, en esta ocasión vamos a hablar de la parte aguda y que efectivamente afecta de diferentes formas al páncreas y dependiendo pues de la severidad puede afectar a otros órganos remotos a este. Grábense esa imagen que ustedes ven ahí
que esta es la principal causa de pancreatitis que van a encontrar, y es la pancreatitis de origen biliar, que se da por cálculos que se enclavan ya sea o en el esfínter de Oddi o en la parte del colédoco intrapancreático, que aumentan, digamos, la presión en el conducto de Wilson, que es el conducto pancreático, y de ahí van a ocasionar algunos problemas que ya vamos a ir mencionando poquito a poquito. Es un órgano retroperitoneal, está ubicado en la primera, segunda, tercera y cuarta porción del duodeno. No tiene serosa, eso les da unas características desde el punto de vista quirúrgico que son importantes que sepan. Es un órgano difícil de operar, difícil de delimitar, y por esta razón su inflamación, su necrosis se extiende tan rápidamente por el retroperitoneo. Muy bien. El páncreas tiene funciones que son tanto exocrinas como endocrinas. Hablemos un poquito de las exocrinas. Recuerden que es un órgano que ayuda a la digestión de muchas sustancias. Es un órgano que ayuda en la producción de tripsina, quimiotripsina, amilasa, lipasa. Recuerden que la lipasa es importante para el diagnóstico. Y otra serie de enzimas que hacen que degradar, pues, como los alimentos cuando llegan al estómago. También producen una secreción que es rica en agua y bicarbonato y por lo tanto neutraliza, pues, como ese bolo alimenticio que viene directamente del estómago. Y tiene unas funciones endocrinas que realmente quienes tienen esas funciones son los islotes de Langerhans, que son los que producen las hormonas. Y hay unas células que secretan de forma particular algún tipo de ellas. Por ejemplo, las alfas secretan glucagón, las betas producen insulina, las células delta producen somatostatina, las células épsilon producen y liberan a nivel gástrico la hormona grelina, que como ustedes saben está en relación directa hoy en día con las terapias para bajar y subir de peso. Hay unas células gamma que producen polipéptido pancreático y las células G que producen y liberan gastrina, al igual que el estómago, pues para favorecer la liberación de ácido clorhídrico. Centrándonos en la parte ya de la enfermedad como tal, quiero que sepan que es una enfermedad frecuente, común, que genera unos costos bastante elevados de atención. Nosotros no tenemos como esos datos muy claros, por eso siempre tomamos datos pues como de otras latitudes, pero lo que sí tenemos claro es que tiene una mortalidad bastante elevada, que puede llegar a ser inclusive hasta el 30%, y que nuestra etiología, al igual que en los países en vía de desarrollo, básicamente es por litos provenientes de la vía biliar. Después de ese viene la alcohólica, el trauma y la hipercalcemia. Muy rara vez la hipertrigliceridemia, pero hay que tenerla pues en cuenta. Hay algo interesante y es de que muchas personas tienen la tendencia a creer que los cálculos grandes son los que obstruyen el conducto biliar y el conducto pancreático, y no es así. Generalmente son cálculos o microcálculos menores de 5 milímetros que rara vez se ven en una ecografía normal, que causan un reflujo biliar por estar tapado pues el esfínter de Oddi, hacen que haya una hipertensión en ese conducto pancreático y a su vez esto bloquea la secreción de enzimas de las células sinapsis. Prácticamente, para que entiendan el concepto, el páncreas se autodigiere y eso es lo responsable de toda la sintomatología que va a producir. Hay otras causas, muchas,
No nos vamos a detener en ellas, pero las hay desde infecciosas, procesos virales, incluso parasitarios, trauma, uso de algunos medicamentos, hay pancreatitis de origen autoinmune, hay causas genéticas que son extremadamente raras. Y creo que miren el porcentaje de hipertrigliceridemia, que es menor al 2%, que es muy similar a la pancreatitis post-CEPRE en algunas series reportadas. Y siempre tratamos como de descartarla haciendo paraclínicos y miren que no es tan frecuente como pareciera. La forma como ocurre la pancreatitis, yo creo que este es el resumen de lo clásico que ustedes les han explicado, que a través de un mecanismo de activación que ya sea por trauma directo o por una lesión directa del páncreas, hay una lesión acinar. Esa lesión acinar hace que haya activación de hormonas dentro del acino pancreático. Esto genera una reacción inflamatoria con una alta carga de células inflamatorias, con una posterior liberación de mediadores inflamatorias y que van a ocasionar pues, las complicaciones locales y sistémicas que ya ustedes conocen. Pero yendo un poquito más al fondo de esto, porque la pregunta sería para ustedes, ¿cuál es la fisiopatología, el punto de partida de la fisiopatología de la pancreatitis? ¿Qué es lo que pasa antes de que ocurra toda esta reacción inflamatoria? ¿Y qué es lo que dispara toda esa reacción inflamatoria? Doc, yo creo que mucho del proceso fisiopatológico tiene que ver con, muchas de las etiologías son a causa de la obstrucción que hay del conducto pancreático, que Sí, de acuerdo. no me permite pues la salida del páncreas, de la secreción, lo cual Ajá. al tener esa obstrucción va a haber reflujo hacia el mismo páncreas, y con todos esos procesos que estamos viendo, todas las enzimas que tienen ese jugo pancreático, es el que nos va a empezar a causar pues todo ese proceso inflamatorio en el mismo páncreas. Por Sí, eso de acuerdo. la etiología son obstrucción por, digamos, ascaris, obstrucción por un cálculo. Ya otras pueden ser por otra vía, pero creo que principalmente es Ok, esa. estamos de acuerdo con eso, pero yo lo que quiero que me digan es qué es lo que origina, o mejor dicho, llega el cálculo y tapa el conducto pancreático, hay hipertensión del conducto pancreático, hay una activación intraacinar, pero ¿qué hace que se activen los acinos pancreáticos? ¿Qué es lo que pasa? El principio, el fondo de todo eso. Esto es un concepto relativamente nuevo desde hace varios años y hoy en día sabemos que todo lo que ocurre es gracias al influjo de calcio dentro de la célula acinar. Esa entrada rápida de calcio al citoplasma de la célula acinar y su salida rápida del retículo sarcoplásmico hace que ese calcio extra que no estaba en el citoplasma genere un efecto directo en la depolarización y la falla mitocondrial, y esto a su vez hace que se generen dos cosas. Primero, hay una disfunción en la autofagia de la célula acinar, lo que genera unos marcadores inflamatorios, que es lo que hace que se eleven los marcadores inflamatorios, y una falta de respuesta al daño mitocondrial directo. Hoy en día eso, hasta ahora, es lo que sabemos que dispara toda esa reacción inflamatoria y es gracias a la entrada de calcio a la célula acinar. Eso no se les debe olvidar. La clínica de la pancreatitis no es muy difícil. Recuerden que ustedes esto ya lo han visto y vamos a hablar de lo clásico. Es ese paciente que nos ingresa a urgencias de forma súbita después de una ingesta de un alimento copioso o rico en grasa o un alimento con grasa mezclado con licor, en fin, con un dolor agudo que es epigástrico, que lo narran como si fuera una aguja que se le
clavara en el epigastrio, perdón, y que se le pasa hacia la parte de la espalda, acompañado de vómito, náuseas, hiporexia y malestar. Todo esto acompañado de elevación de enzimas pancreáticas y de algunos hallazgos que se van a ver pues en algunas imágenes que vamos a ver más adelante. Sin embargo, es raro el paciente que nos llega así, como de libro. A veces nos llegan pacientes con un dolor abdominal que puede ser de aparición brusca, de intensidad creciente, que puede estar en epigastrio, que puede estar en cuadrantes superiores del abdomen, en hipocondrios, o puede ser generalizado. Pero lo que sí es claro es que es muy raro un paciente que tenga pancreatitis que no tenga dolor abdominal. Anteriormente nos enseñaban a nosotros que el síntoma principal de la pancreatitis es el vómito, pero ustedes mismos se han dado en su práctica que no todos los pacientes que tienen pancreatitis presentan vómito y no todos los pacientes que vomitan presentan pancreatitis. Sin embargo, el dolor siempre los acompaña. Miren ustedes que hay personas que toman una postura que llaman la posición mahometana, que es como una posición donde se flejan sobre el tronco, sobre las piernas, como si estuvieran rezando, como si fueran unos musulmanes que estuvieran rezando. Y esto lo que hace es disminuir la presión a nivel del retroperitoneo y por eso mejora el dolor. Los vómitos y las náuseas, miren que solamente pueden aparecer en el 54 o al 92% de los pacientes, o sea, casi la mitad de los pacientes puede que no tengan vómito. La fiebre puede aparecer en un porcentaje pequeño de pacientes y hay que tener clara dos cosas. Cuando aparece fiebre y está en la primera semana del manejo de la pancreatitis, siempre vamos a estar hablando de que es por la inflamación del páncreas. Recuerden que el páncreas inflamado produce factor de necrosis tumoral, que es el que causa la fiebre. No significa de que esté infectado. Sin embargo, cuando aparece la fiebre después de la segunda semana de la pancreatitis, es muy probable que sí se deba a una infección asociada a nuestra pancreatitis. En la exploración física, vamos a encontrar un paciente usualmente muy adolorido, álgico, va a estar taquicárdico e hipotenso. Recuerden que la pancreatitis aguda, esa es una de las principales causas de formación de un tercer espacio. Los pacientes llegan deshidratados, puede haber distensión, puede haber algo de dolor en el hipocondrio derecho si tiene alguna patología biliar que está asociada. Hay unos signos clínicos que cuando los vean, que son el signo de Cullen y el signo de Turner, que son coloraciones azuladas ya sea a nivel periumbilical o en flancos, que son muy frecuentes en pancreatitis hemorrágica y que se da por sangrado retroperitoneal. No sé si alguna vez lo han visto, pero estos son lo que uno ve en los pacientes. No todas las pancreatitis la presentan, solamente aquellas que son pancreatitis necrohemorrágicas. En el diagnóstico, quiero contarles que hay estudios que se han centrado en tratar, al igual que por ejemplo en la patología biliar, de darnos herramientas a nosotros para poder hacer un diagnóstico de la forma más efectiva y certera posible. Hay unos criterios que los tenemos desde hace ya varios años y que todavía pues siguen siendo vigentes. Y tenemos un paciente con un dolor de predominio en abdomen superior, con elevación de enzimas pancreáticas en la sangre o en la orina y hallazgos imagenológicos sugestivos de pancreatitis. Para nosotros poder hacer el diagnóstico no necesitamos tener las tres. Podemos tener solamente dos criterios y con esto podemos hacer el diagnóstico. Es decir, nosotros podemos encontrar un paciente que tenga dolor abdominal con elevación de enzimas en pancreáticas sin tener hallazgos imagenológicos o tener un paciente con dolor abdominal con hallazgos imagenológicos sugestivos de pancreatitis. Esta es una pregunta que siempre la hacemos y muchas personas tienen conceptos diferentes.
pero se va a resumir en que depende del sitio donde yo esté, es válido o no válido. Por ejemplo, Kevin, si tú estás en un segundo nivel de atención, vamos a suponer que estás a más de 3 horas de Cali y te llega un paciente con una clínica sugestiva de pancreatitis y tú solamente tienes disponibilidad de laboratorio la amilasa, no tienes la lipasa. Mi pregunta es, ¿tú crees que con la amilasa positiva puedes hacer el diagnóstico de pancreatitis? Doc, pues yo ahí pensaría que va a depender del tiempo de evolución clínica que lleve el paciente. Por la amilasa se puede hacer el diagnóstico, pero pues como ahí se puede ver, digamos, a la hora de comparar, digamos, tu sensibilidad con respecto a la lipasa, pues la lipasa va a ser mucho mayor, mucho más sensible en este caso. Ok, no tenés, Sobre, y la pregunta te la vuelvo a repetir. ¿Tienes solo amilasa? Ujú. La amilasa te sale positiva. Mi pregunta es, ¿con la amilasa puedes hacer el diagnóstico de pancreatitis? Sí, profe, pensaría yo que sí. ¿Sí? Ok. Eh, miremos qué dice Laura Melgarejo. Buenas tardes, doctor. Pues la amilasa también se puede elevar por otros cuadros clínicos. Entonces, yo diría, si el paciente se presenta con la clínica que ya mencionamos, que es lo típico de pancreatitis, y yo la encuentro elevada, puede ser muy susceptible, pues que sí sea un cuadro de pancreatitis. Sin embargo, no puedo confirmar un diagnóstico con este tema. Ok. Yaret Vanessa, levantaste la manito. ¿Qué nos quieres decir? Sí, pues según los datos que se ven ahí de la sensibilidad y especificidad, yo sí puedo hacer un diagnóstico con amilasa, pero lo que no puedo es descartar. Es decir, si me sale bajita, si me sale bajita no la puedo descartar, pero con eso sí puedo hacer el diagnóstico. Sí, tienes razón. Esa es la respuesta. Realmente, la amilasa sí sirve para hacer el diagnóstico de pancreatitis. Sirve en el contexto de un paciente con la clínica que estamos conversando. Es decir, un paciente con dolor abdominal, con vómito, etcétera, etcétera. Pero ustedes no pueden pedir al azar una prueba de amilasa y si sale positiva, pues es pancreatitis, porque hay otros tipos de lesiones que la tienen, digamos, elevada. Hay algo que debe quedar claro a partir de este momento. Usted, si tiene la oportunidad de pedir entre las dos, escoja la lipasa. ¿Por qué la lipasa? Muy fácil. Primero, se eleva rápidamente, persiste por más tiempo elevada durante el día y tiene una sensibilidad y una especificidad para pancreatitis que es cercana al 100%. Es decir, es una prueba de elección. Sin embargo, si usted no tiene lipasa y tiene amilasa, la amilasa en este contexto le puede ayudar, le puede hacer el diagnóstico. Ahora, si usted tiene una clínica de pancreatitis con una amilasa negativa, ahí es donde viene como el problema. Si es pancreatitis o no es pancreatitis, pues una imagen me resolvería esa cuestión. Lo que no deben hacer es enviar las dos, que es lo que muchos médicos de otros centros hacen, que mandan amilasa y mandan lipasa. Eso no tiene sentido. Entonces recuerden, diagnóstico, exactitud diagnóstica más cercana, lipasa. No tengo lipasa, clínica más amilasa. ¿Por qué digo esto? Porque la lipasa se puede elevar en otras condiciones, pero todas están relacionadas con el páncreas. Es una enzima específica del páncreas. Es muy raro que ésta se eleve y no tenga una inflamación en el páncreas. Esta es la forma como se comportan
a través del tiempo, miren ustedes que el pico de la lipasa es mucho más alto y se permanece más tiempo, o sea, nos da a nosotros más horas para poder hacer el diagnóstico. Miren ustedes, la tabla a su izquierda muestra las condiciones que elevan la lipasa y si ustedes están viendo, todas tienen relación o casi todas tienen relación con el páncreas. Mientras que la amilasa no solamente se eleva con patología de origen pancreático, sino patología ginecológica dentro de esas, aunque ustedes no, el embarazo ectópico, tumores de ovario, próstata, estómago, esófago, mama, tiroides, mieloma múltiple, falla renal, quemados, embarazos, TEC severo. O sea, digamos, es muy poco específica y eso no nos ayuda mucho en algunas ocasiones. Siempre tengan en cuenta, hasta hace algunos años la gente no entendía el concepto de la gran simuladora porque pensaban que la gran simuladora se refería a la sífilis como la llamaban en la Edad Media, pero esta patología de verdad que es la gran simuladora. Hay pacientes que consultan por unos síntomas que uno nunca se imagina y una imagen te resulta diciendo que tiene una pancreatitis aguda, como por ejemplo, pacientes con sospecha de isquemia mesentérica, les hacemos un angiotac para definir si tiene o no tiene y resulta que tienes una pancreatitis aguda. Rupturas de ovario, embarazos ectópicos, infartos agudos del miocardio, la misma apendicitis, obstrucciones intestinales, diverticulitis, colecistitis aguda, úlcera péptica perforada. Todo ese espectro de patologías deben tenerlos en la cabeza en el momento en que quieren llegar a hacer un diagnóstico de pancreatitis. Hablemos un poquito de las técnicas de imagen para hacer el diagnóstico. Por ejemplo, Andrés Tauta, cuéntame, ¿vos qué pensás de la ecografía en pancreatitis? Vale, doctor. Pues yo pienso que pues, la ecografía sería útil en el contexto de que la causa etiológica sería por vía biliar. En el caso de que, pues, por ejemplo, tengamos el paciente con pancreatitis y yo esté sospechando que esa es la causa, yo lo mandaría como, pues, prueba de imagen de primera, pues, para ver que haya una obstrucción, por ejemplo, en esa vía biliar. Ok, muchas gracias. A ver, Catalina Navarro, cuéntame, ¿estás de acuerdo con tu compañero? ¿Quieres agregar algo adicional? ¿Crees que la ecografía es un buen método para el diagnóstico de pancreatitis? ¿Crees que no? ¿Qué piensas? Pues yo estaría de acuerdo con lo que dijo Andrés. O sea, ¿ustedes consideran de que la ecografía sí es útil para hacer el diagnóstico? Sí, María Fernanda, cuéntame. bajo ese contexto. Hola, Doc. Pues más que para el diagnóstico, creo yo que de la pancreatitis es ya buscando la etiología, pues sería la etiología más común. Pero para Ok, diagnóstico inicial, tal vez no sea la mejor opción como habíamos visto. correcto, esa es la respuesta. La ecografía no sirve para hacer el diagnóstico de pancreatitis. Usted le dice a un radiólogo que le muestre el páncreas si está inflamado o no por una ecografía y la respuesta que él te va a dar es que es de muy difícil acceso porque es un órgano retroperitoneal, que hay aire entre la pared abdominal y el páncreas, eso no permite delimitarlo mucho, pero sin embargo la ecografía se le tiene que mandar a todos los pacientes que tienen pancreatitis. Y uno se pregunta, pero eso no tiene sentido, doctor. Y yo les digo, sí, sí tiene sentido, porque lo que tú acabas de decir es correcto. Lo que yo estoy buscando con la realización de una ecografía no es mirar el páncreas, sino mirar la vía biliar y la vesícula. Si yo hago una ecografía y la ecografía me dice que tiene cálculos en la vía biliar o que tiene dilatación de la vía biliar o que tiene cálculos en la vesícula, pues en el 90% de los casos la causa de la pancreatitis va a ser el origen biliar.
Entonces, la ecografía nos permite descartar la mayor causa de pancreatitis. Y a su vez, a nosotros como cirujanos nos permite guiar el manejo posterior, porque yo puedo decirle al paciente, mire, después de que se cure de su pancreatitis, usted se tiene que ir de aquí para su casa operado, y de esa forma le quito el principal factor de riesgo de la enfermedad. Entonces, otra perla médica que les debe quedar en la cabeza. Todo paciente con pancreatitis cuyo origen haya sido biliar, es decir, que se haya demostrado que la causa fue un cálculo, ese paciente se tiene que ir operado para su casa. ¿Alguien me puede decir por qué? A ver, Santiago Martínez, que apagó la cámara. Ok, la apagó porque se fue por lo que veo. Natalia alta Marcela. probabilidad. Doc, ¿puedes repetir la pregunta? La pregunta es, ¿por qué crees tú que todo paciente con pancreatitis de origen biliar se debe ir sin vesícula para su casa después de resuelto su cuadro clínico? Creería yo que por la tasa de recurrencia. Sí, es correcto. ¿Y qué pasa con la recurrencia? ¿Qué te angustia de la recurrencia? Pues que en caso de que vuelva a repetir el episodio, pues que es una probabilidad alta, pues puede ser peor la pancreatitis. Ok, correcto. Esa es la respuesta. Por eso nosotros tenemos que operar a estos pacientes, porque nada nos garantiza a nosotros como médicos que la próxima vez que el paciente tenga una pancreatitis termine en UCI por una pancreatitis necrotizante o una pancreatitis hemorrágica. El curso de esto es totalmente impredecible y ya van a ver por qué. El TAC, sin lugar a dudas, es el método o el gol estándar para el diagnóstico de pancreatitis, aunque, digamos, tiene unas indicaciones. No todos los pacientes con pancreatitis tienen que tener una tomografía. Hay unos pacientes que tienen un curso bastante benigno de su enfermedad y se recuperan rápidamente y no requieren ni siquiera imágenes para ello. Cuando no tenemos claro cuál es el diagnóstico, sin lugar a dudas, si tenemos un paciente con algunos criterios de severidad o un paciente con falla en el manejo médico inicial, sin duda se beneficia de la realización de la imagen. Ojo, la tomografía subestima la severidad en las primeras 72 horas del diagnóstico. Es decir, nosotros podemos tomarle una tomografía a un paciente en las primeras 24 horas del diagnóstico de pancreatitis y la ecografía salir con una pancreatitis edematosa. Sin embargo, nada nos garantiza a nosotros que el curso de esa patología en ese paciente va a seguir siendo esa o el paciente va a presentar una complicación posterior. O sea que el hacer un TAC de forma temprana no nos garantiza para dónde va el paciente. Lo otro es que, digamos, no mejora los resultados con respecto a la estancia del paciente. Recuerden que ustedes están en un sitio, o ustedes estudian, como yo siempre les digo, en un sitio diferente del mundo. En Fundación Valle del Lili uno pide un TAC y en 15 minutos tiene un TAC. Pero en otros sitios no pasa eso. Usted pide una tomografía y probablemente las tenga a los 2, a los 3 días. Aunque parezca increíble de creer, así pasa. Hay que tener mucha precaución con los pacientes con falla renal. Recuerden ustedes que la pancreatitis produce deshidratación, hipotensión, y esto agudiza la falla renal. Entonces, en un paciente que ya de por sí tiene un riñón golpeado, la realización de un TAC contrastado puede llegar a ocasionar problemas. Sin embargo, si hay que hacerlo, pues el beneficio es mayor que el riesgo.
hay unos criterios tomográficos que siempre van a escuchar, existen desde hace varios años, siguen siendo relevantes y son los criterios tomográficos de Baltasar. Estos criterios tomográficos de Baltasar se designan por letras A, B, C, D, E. Cada una de esas letras depende de si hay agrandamiento, edema o presencia de colecciones o no en el páncreas, va a tener una puntuación como ustedes la ven ahí, y a su vez el TAC te permite ver el grado de necrosis que hay en el páncreas, y eso se le asigna un puntaje. Lo interesante de esta escala no es la escala de por sí, sino que si ustedes suman ambos valores y se van a la tabla de abajo, ese puntaje nos va a decir a nosotros cuál es el riesgo de mortalidad que va a tener nuestro paciente. Entonces, por ejemplo, me llega un paciente que tiene una colección mal definida, es decir, un Baltasar D, eso da un puntaje de 3, y tiene un menos del 30% del páncreas de necrosis, eso da 5. Me voy a la tabla y veo que las personas que tienen un puntaje entre 4 y 6 tienen una mortalidad del 6%. Es decir, cada 100 pacientes que me lleguen a mí al servicio de urgencia, que tengan un puntaje de 5 en la escala de Baltasar, 6 de esos pacientes van a morir. Eso es lo que significan las escalas de mortalidad. Por eso es importante que las aprendan a interpretar. Estas son algunas imágenes tomográficas de cómo se ve el páncreas. En la parte superior izquierda ven que hay una inflamación del tejido peripancreático. En la parte superior derecha ven que hay una colección líquida. El líquido se ve como esa cosita negra que puntuada que parece como granular. Eso es lo que ustedes ven. Y miren la última, que quizás es la más dramática, que es la que está en la parte inferior izquierda, que son múltiples colecciones donde usted el páncreas no es capaz de definirlo, y quizás esta es la más grave y la más seria de todas ellas. Hablemos un poquito de la resonancia magnética. Elisa, cuéntame, para vos, ¿qué papel tiene la resonancia magnética en el diagnóstico de pancreatitis? Pues según lo que había leído, doctor, la resonancia pues tiene más utilidad es cuando son como microcálculos o en pancreatitis hemorrágica necrotizante. Ok, perfecto. Como yo les había explicado, la ecografía no ve cálculos que son, digamos, por debajo de 5 milímetros, es decir, cálculos muy pequeños. Cuando nosotros tenemos la sospecha que la patología biliar la patología pancreática, perdón, es de origen biliar, y la ecografía no nos soluciona esa pregunta, no nos da una respuesta adecuada, lo que se debería hacer realmente es la realización de una colangioresonancia magnética. La colangioresonancia magnética es el examen que tiene mejor sensibilidad para la detección de cálculos en la vía biliar y ve cálculos muy pequeños, inclusive por debajo de 0.2 centímetros, o sea, 2 milímetros, que eso es extremadamente pequeño. Esa es, digamos, su utilidad. Tiene algunas desventajas, como todos saben, el costo no está disponible en todos los sitios. Es difícil en pacientes que están en la UCI conectados a la ventilación mecánica, intubados, porque es un estudio que demora por lo menos 30, 40 minutos en el que meten al paciente pues en el resonador y digamos que no es fácil. Pero sí tiene ventajas. Las ventajas más importantes ya la dijeron, que esto es la de ver cálculos pequeños, la de ver cambios morfológicos incipientes, se ven más rápido que en la tomografía, es decir, la necrosis se ve mucho más fácil y permite que se vean pues de forma más adecuada las colecciones pancreáticas. Esta tabla
yo la saqué de una presentación de un profesor cuando yo estaba haciendo la residencia, y me parece importante que ustedes la conozcan porque quiero que vean la mortalidad que tiene esta enfermedad. Doctor, qué pena. Uno puede... las diapositivas se dejaron de pasar, entonces se quedó pegada la imagen. ¿En dónde? ¿Ahí está pasando? Ahora sí ya está pasando. ¿Ahí? Ahí ya. Ok. El azul significa pancreatitis edematosa y el rojo significa pancreatitis necrotizante. Entonces, en la pancreatitis edematosa, el riesgo de infección es muy bajo, alrededor de menos del 1%. Y la mortalidad de los pacientes que tienen pancreatitis edematosa es muy baja, es menor del 1%. Sin embargo, miren cómo cambia eso cuando hablamos de pancreatitis necrotizante. La probabilidad de infección de una pancreatitis necrotizante está alrededor del 30 al 50%. Es decir, casi la mitad de los pacientes con pancreatitis necrotizante están infectados. Pero ojo con este dato. Si esa necrosis es estéril, la mortalidad es del 10%. Pero si esa necrosis está infectada, la mortalidad es del 30%. Es decir, si lo miramos con números castos puros, la pancreatitis necrotizante sería el peor escenario que podríamos tener ante cualquier paciente. Y esto es independiente de las comorbilidades que tenga nuestro paciente. Es decir, si nuestro paciente fuera de eso es diabético, es mayor de 70 años, es inmunosuprimido, tiene fallas renales, tiene falla ventilatoria, está en UCI, intubado, con un Apache por encima de 8, la probabilidad de muerte de nuestro paciente aumenta. Por eso esta patología se considera dentro de las patologías, digamos que puede llegar a ser mortal en un paciente. Hablemos un poquito de la clasificación de Atlanta. Esta es una clasificación muy vieja. Yo creo que es como de los años 80, pero que todavía está vigente. Y está vigente porque es muy efectiva. Y esta clasificación nos permite a nosotros manejar el mismo idioma con otros profesionales de la salud, con los radiólogos, con el urgentólogo, con el internista. Y tiene en cuenta 3 cosas. Primero, el tiempo de evolución. Segundo, el tipo. Y tercero, la severidad. Este es como el resumen de eso. Vamos a hablar un poquito. Una pancreatitis puede ser temprana o puede ser tardía. Hablo de una fase temprana cuando lleva menos de una semana. Es esa fase mórbida donde toda la respuesta inflamatoria sistémica del paciente está en su fase más lúcida, cuando hay mayor malestar, y digamos es la etapa crítica para el manejo no solamente hídrico del paciente, sino analgésico, inclusive nutricional. Y hay una fase tardía que ocurre después de la segunda semana, y es cuando empiezan a aparecer las complicaciones locales o sistémicas, y vamos a hablar un poco de ellas. Y es cuando pueden ocurrir la sobreinfección de las mismas. Desde el punto de vista de su severidad, yo puedo clasificar una pancreatitis como leve, moderada o severa. A ver, preguntémosle a Joan Santiago. Cuéntanos, Joan Santiago, ¿de qué depende que una pancreatitis sea leve, sea moderada o sea severa? Claro, Doc. Pues básicamente en la diapositiva pues nos está contando un poco. Pues nos muestra cómo en la leve pues no hay un fallo orgánico, mejora una semana y pues no requiere el TAC. Ya en la moderada pues ya está el fallo orgánico, pues este proceso es menor a 48 horas, el riesgo, y hay riesgo y complicaciones sistémicas y locales. Y pues ya una pancreatitis severa, pues ya hay un fallo orgánico, igual que en la moderada, pero ya supera el tiempo de 48 horas. Y pues la verdad la escala de Marshall no la conozco muy bien, pero
sí leí bien que estaba pues, implicada en esta patología severa. Ya la vas a ver. Pero lo que dices es claro. Y mire, lo que define si una persona tiene una pancreatitis leve, moderada o severa es la presencia o no de falla orgánica. Eso les debe quedar claro. Si la paciente o el paciente no tiene falla orgánica, y ojo, que cuando yo hablo de falla orgánica, estoy hablando de varias cosas. Por ejemplo, FAGI menor de 300, plaquetas menor de 150.000, creatinina por encima de 1,2, leucocitosis, hipotensión, taquicardia persistente. Todas esas cosas que ustedes ya conocen, que hablamos de la clase pasada de sepsis, de todo lo que tiene que ver con la respuesta inflamatoria sistémica, todo eso es falla orgánica. Entonces, si mi paciente tiene eso y demora menos de 48 horas, yo digo que tuvo una pancreatitis moderada. Sin embargo, si tengo respuesta inflamatoria sistémica y va por más de 48 horas, yo tengo que clasificar esa pancreatitis como severa. Y esta clasificación tiene impacto clínico real, porque ya se van a dar cuenta que estos pacientes que tienen falla orgánica persistente son los que más complicaciones, tanto locales como sistémicas, presentan. Voy a hablar de dos scores de severidad, que son los que más utilizamos, que son el Apache y el BISAP. Pero no solamente son esos, hay muchos. Está el Glasgow, está el Hanson, están los mismos criterios de respuesta inflamatoria sistémica, y todos tratan de dar la misma información, y es predecirnos o informarnos qué paciente está en riesgo de morir. Entonces, ¿por qué la escala Apache 2 es la que todavía se usa, que a pesar de que ya tiene muchos años, todavía sigue vigente? Primero porque combina parámetros que son clínicos y que son paraclínicos y tiene muy buena correlación con respecto a la mortalidad de los pacientes. No es el número lo importante. A usted vienen y le dicen que el paciente tiene una pancreatitis temprana, moderada, con un Apache de 8. ¿Eso qué significa? ¿Alguien me puede aclarar o hacer el análisis sobre eso? ¿Qué significa que un paciente tenga una pancreatitis moderada con un Apache de 8? A ver, Santiago, ya que apareció por ahí otra vez, díganos usted qué piensa. Hola, ¿Tienes un... ¿cómo? No se asuste, hermano. Doc, Tienes una ¿sabes? pancreatitis aguda moderada con un Apache de 8. Tradúceme eso al español. Pues, Doc, moderada significa que ya tiene un fallo orgánico Ok, y pues que el Apache perfecto. le dé de 8 significa, pues según la tabla que precede en la diapositiva, porque la verdad no había revisado, o sea, sí conocía la tabla, pero refiere a que tiene una mortalidad de 8%. Tiene una mortalidad del 8%. Ok. Eso que estás diciendo es lo que yo quiero que le quede a todos en este momento en la cabeza. No importa el número. Para mí que me diga Apache de 8, 10, 12, 15, 20, 3, 4, el número absoluto a mí no me dice nada. Lo que es realmente importante y lo que ustedes deben interpretar es de que ese puntaje, yo les dije ahorita, tenía una correlación muy estricta con la mortalidad del paciente. Por eso todavía seguimos usando la escala de Apache. Si a mí me dice que tiene un Apache de 8, ese paciente tiene una mortalidad aproximada del 8%. Es decir, tiene una probabilidad de muerte
cercana al 8%. Es decir, por cada 100 pacientes que lleguen como ese paciente que usted tiene enfrente suyo, con ese Apache de 8 de ellos van a fallecer independiente de lo que usted le haga. Esa es la verdadera gravedad de la enfermedad y cómo deben interpretar esos datos. Obviamente, entre Apache más alto tenga el paciente, pues sin duda alguna va a ser mayor la mortalidad. Miren que pacientes que tienen Apaches con puntuación por encima de 30 tienen mortalidades superiores al 75%. O sea, ese paciente probablemente no va a salir del hospital. O bueno, sí va a salir, pero no creo que caminando. El Marshall es otra escala que combina ya no solamente parámetros clínicos, sino parámetros de laboratorio, sobre todo gases arteriales, y que nos da un puntaje que también se ha visto que tiene correlación con la mortalidad de nuestro paciente. Entonces, entre más alto el puntaje, pues mayor riesgo y mayor mortalidad va a tener. Entonces, no se extrañen que a ustedes le dicen, doctor, es que me llegó un paciente con pancreatitis que tiene un Apache de 8 con un Marshall de 4. Uno se queda como ¿what? Pues ya saben de dónde viene esa información. El tratamiento. Esta es la pirámide que se tienen que meter en la cabeza, muchachos. La pancreatitis se trata con líquidos, un buen control del dolor y nutrición. Nutrición temprana. Hasta hace unos meses, porque este estudio salió en el 2023, fue una actualización que se hizo de pancreatitis el año pasado, donde se demostró que no es necesario llenar al paciente de líquidos. Cuando yo estaba estudiando medicina, a mí me decían, reanime agresivamente con líquidos al paciente. Métale 1000, métale 2000, métale 3000. Pues es obvio, son pacientes que están hipovolémicos, tercer espacio, taquicárdicos, pero estudios recientes han demostrado de que eso no es tan cierto como se pensaba. Miren ustedes este que se publicó en el 2022. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos una reanimación agresiva, entre comillas? Cuando digo agresiva, son altos volúmenes de líquido, alrededor de 30 cc por kilo hora versus 10 cc por kilo hora. Y miren ustedes que hubo una significancia estadística importante en los pacientes que hacían complicaciones pulmonares entre los que se hacía una terapia agresiva versus los que se hacía una terapia conservadora. Es decir, como veíamos en líquidos y electrolitos, recuerden ustedes que parte del líquido que uno infunde al paciente realmente se va para el espacio intersticial, no queda en el espacio intravascular. Llámese espacio intersticial, el alveolo, las neuronas, los músculos, el abdomen, hacen edemas, hacen edema pulmonar, edemas en miembros inferiores, edemas en la cavidad abdominal. Entonces hay que tener moderación con respecto a la reanimación hídrica que se le haga a los pacientes. Bolos de 10 cc por kilo, pues generalmente son suficientes. ¿Qué líquido usar? Ya lo hemos hablado hasta el cansancio. Este estudio mostró la comparación entre dar solución salina versus lactato de Ringer en paciente con pancreatitis aguda. Entonces miren, por ejemplo, con respecto a la mortalidad intrahospitalaria, le fue peor a los pacientes que utilizaron solución salina versus los que usaron lactato de Ringer. Con respecto a la necesidad de cuidados intensivos, requirieron más cuidado intensivo los pacientes que usaron solución salina versus los que usaron lactato de Ringer. Y complicaciones locales como formación de abscesos y colecciones fueron más frecuentes en pacientes que utilizaron solución salina para la reanimación
versus aquellos que usaron lactato de rinzo. En resumen, líquido a utilizar, Harman. Con respecto a la alimentación, siempre ha sido un tema de debate porque la gente dice, ¿cuál es el principal estímulo para la secreción de enzimas pancreáticas? Las comidas copiosas, doctor. La ingesta. La ingesta. Así usted tome agua, apenas pase ese agua al estómago, el páncreas va a interpretar que llegó algo. Entonces, lo más sensato es, si yo tengo un paciente con pancreatitis, pues quitarle la vía oral. Hasta ahí estamos todos de acuerdo. Sí, doc. ¿Ok? Perfecto. Eso se hizo durante mucho tiempo y los resultados no fueron los mejores. Hoy en día sabemos que si nosotros utilizamos, ojo, con lo que voy a decir, si nosotros utilizamos nutrición enteral temprana, no estoy hablando de nutrición oral, estoy hablando de nutrición enteral temprana, es decir, aquella nutrición que se da pasando la cuarta porción del duodeno, estos pacientes les va mejor. Se recuperan más fácil, tienen menos complicaciones. Sin embargo, hay pacientes que no toleran la vía enteral, así usted les pasa una sonda nasogástrica, no la toleran, hacen ilio prolongado, hacen vómitos. En estos pacientes habría que indicar la nutrición parenteral. La nutrición parenteral, muchachos, no es la primera elección, es la nutrición enteral. Hay pacientes que tienen cursos que son muy benignos y que rápidamente se recuperan. ¿Alguien me dice a mí cuál es el parámetro que tengo que tener en cuenta para iniciarle la vía oral a un paciente con pancreatitis? El que me diga se gana un premio. Si tolera la vía oral, doc, ¿no? No. El dolor, doctor. Que esté sin dolor. ¿Quién dijo el dolor? Yo, ¿Quién es yo? Jessica. Jessica se acaba de ganar los próximos 15 minutos de la próxima clase. No, no, Recuerde que nos va a contar algo sobre su vida. ¿Sí? Ya estoy en la lista de espera. Bueno, entonces usted escoja una compañera o un compañero, listo. Bueno, entonces, este cuadro resume lo que les estoy explicando. Miren, si el paciente ingresa por dolor abdominal, quiere decir que estamos en la fase temprana de la pancreatitis. No le doy vía oral. ¿Por cuánto tiempo? Yo podría esperar hasta máximo 48 horas. Es decir, dejo mi paciente solo con líquidos por 2 días. Al tercer día, si mi paciente no es capaz de comer, ya yo tengo que mirar cómo lo voy a alimentar. O le avanzo una sonda nasoenteral, o le coloco una sonda nasogástrica, veo tolerancia y si no, le empiezo nutrición parenteral. Pero no en este siglo, en esta nueva década, es inconcebible que hagamos lo que yo hacía cuando estaba a la edad de ustedes, que era dejar aguantando hambre a los pacientes. Que llegaba el paciente con pancreatitis y demorábamos inclusive hasta una semana para darle comida. Y es en serio, nos dejábamos aguantando hambre porque creíamos que eso era lo correcto. Hoy en día sabemos que no, que la nutrición enteral temprana es la conducta más apropiada. La vía oral sí, si el paciente no tiene dolor y está dentro de las primeras 48 horas del ingreso pues, del paciente. Después de esto,
Si yo no puedo garantizar que él coma, nutrición enteral por sonda. Y si no lo tolera, nutrición parenteral. Ese debe ser, digamos, el continuo del análisis que hay que hacer con respecto a ese tema. Analgésicos. Sí o sí, muchachos, eso duele. Duele como un berraco. Duele mucho. Si el paciente se está quejando de dolor, créanle, los analgésicos de elección son y seguirán siendo los medicamentos opioides. Sin embargo, uno ve textos donde hacen abordajes multimodales, inician con medicamentos tipo AINES y van subiendo la escalera progresiva del manejo del dolor. Algunos solamente con dipirona tienen y con paracetamol intravenoso. Pero, pues como todos no respondemos de la misma forma, hay un grupo de pacientes a los cuales hay que aumentarles esa intensidad analgésica y pasamos a tramadol, y si no mejora con tramadol, hidrocodona, oxicodona o morfina. Incluso hay pacientes que tienen dolores tan severos, muchachos, que requieren manejo epidural e incluso uso de ketamina. Cuando tienen ese dolor tan intenso, créanme que ese paciente tiene una pancreatitis necrotizante y literalmente el páncreas se está autodigiriendo. Entonces, sean agresivos en el manejo del dolor de los pacientes. Antibióticos. Este sí es un tema bien escabroso. A ver, ¿a quién no le hemos preguntado? A Laura Daniela. Laura Daniela, dígame qué relación tiene usted con los antibióticos y pancreatitis. Pues doctor, la verdad no sé, pero creo que no están indicados. Ok, te voy a poner un ejemplo. Préstale atención al ejemplo que te voy a colocar. Tú eres la médica de planta de un hospital nivel 1, no, nivel 2, que queda a 10 horas del sitio de remisión más cercano. O sea, estás en la mala. Te llega un paciente con pancreatitis aguda. Un paciente que tiene dolor, tiene amilasas elevadas, lleva 3 días de dolor y te ingresa con fiebre, 39 grados, 20.000 leucocitos, 90% de neutrófilos, PCR de 20, presión 90-50 con pulso de 150, frecuencia respiratoria de 30 y está saturando 90%. ¿Entendiste el caso clínico? Sí, doc. Sí. Ok. ¿Le das antibióticos, sí o no, y por qué? Pues sí, porque yo creo que ya está séptico. Sí, porque crees que ya está séptico. Muy bien. ¿Hay alguien que tenga otra opinión? Eduardo, ¿qué está comiendo, hermano? Ajá. Acuérdate que el Q-SOFA no necesita bilirrubina. Necesita. Ah, ok.
pero le das antibiótico a este paciente. Yaret Vanessa Suaza Cortés, ¿usted qué piensa? Que la veo pensativa. Pues yo no le daría antibiótico porque pues todo esto es característico del cuadro y le daría el manejo con líquidos y manejo del dolor. Pues yo no me arriesgaría pues a ponerle antibiótico. O sea, no haría nada, no siento yo que no cambiaría nada la conducta, porque la fiebre se puede presentar también en la pancreatitis. Ok, ¿alguien tiene una opinión diferente a lo que acaban de escuchar de sus dos compañeros? Hay uno que dice que sí le da. Hay otra que dice que no le da y ambos justifican sus respuestas y me parecen justificaciones adecuadas. Uno dice que le da antibiótico porque está a 10 horas de evolución y el paciente está en la mala, se está muriendo. La otra dice, pues, que el paciente, todo lo que tiene es secundario a la elevación del factor de necrosis tumoral que lo hace la pancreatitis en su fase inicial y que eso no significa que tenga una infección, por lo tanto, no da antibiótico. ¿Quién tiene una opinión diferente? Santiago. Tengo una pregunta. En ese nivel 2, uno, digamos, tiene acceso a, digamos, a imágenes. Yo imagino que no, porque de esa manera uno no Nivel podría 2, saber sí, si claro. En nivel 2 tienes hasta tomografía. tiene esa tomografía. Pues Bueno, me imagino, algunos niveles 2, pues. Pero yo supongamos me que iría ese no más, lo tiene. no, pues si no lo tienes, yo pienso que obviamente igual va a necesitar una remisión. Yo sería del equipo de echarle antibiótico pecando por exceso porque aún no tenemos, digamos, certeza o digamos, no tenemos cómo acceder entonces a otros paraclínicos que nos puedan confirmar que sea precisamente infeccioso, ¿no? Una procalcitonina o para saber en qué estadio está la enfermedad. Entonces yo la verdad sí le daría antibiótico al menos para remitirlo, para no pecar por sepsis. Ok. Vamos a retroceder un poquito el cassette. ¿Cuánto tiempo les dije que tenía de evolución el paciente? No, estabas a 10 horas de camino. 3 días, ¿no? Pero el paciente tenía 3 días. O sea, Está en si la nos primera va, semana con respuesta inflamatoria sistémica. exacto. Si vamos a ser totalmente puristas y papistas con la información, ese paciente no requiere antibiótico. No requiere antibiótico porque recuerden lo que les estaba diciendo en la clase de sepsis. ¿Cuál es la patología? Hice una pregunta, no sé si fue con ustedes o el otro grupo, pero ¿cuál es la patología que se asemeja a una sepsis y que no está séptica? Y todos respondieron pancreatitis. ¿Por qué? Porque la pancreatitis produce elevación de reactantes, produce fiebre, produce hipotensión y produce taquicardia, que son los criterios de sepsis. Entonces, dependiendo de la evolución del paciente, yo defino si le doy antibiótico o no. A ese paciente que acabo de comentar, que lleva 3 días de evolución, muy probablemente yo no le doy antibióticos. ¿Por qué? Porque está en la fase en que yo espero que pase lo que está pasando. Sin embargo, si ese paciente no responde a la reanimación inicial y hace deterioro progresivo de su condición con falla orgánica múltiple asociada, yo le doy antibiótico. Voy a volver a repetir. El paciente que les acabo de comentar con 3 días de evolución tiene respuesta inflamatoria sistémica, que es típica de la fase inicial de la pancreatitis. En ese contexto, ese paciente no requiere antibiótico. Ahora, si ese mismo paciente
que está en fase inicial progresa a falla orgánica múltiple, yo le doy antibiótico. ¿Eso queda claro? ¿O hay alguien que todavía tenga dudas sobre el tema? Queda claro, Doc. Si alguien tiene dudas, adelante. Antonio. Doc, yo tengo una pregunta. Sí, cuéntame. Pues una de las causas que puede dar pancreatitis, pues son causas infecciosas, entre ellas, pues por ejemplo, tengo entendido que la leptospira es una Sí. bacteria a las que como que les gusta el páncreas, entonces genera como estos síntomas de pancreatitis y esos pacientes nos pueden poner sépticos, ¿no? Entonces, pues en el caso en el que tú comentaste, en donde pues hay poca accesibilidad a la salud, pues ahí lo mejor no sería directamente empezar el antibiótico, como dijo ahorita el compañero, pecando por exceso. Sí, puede ser una buena respuesta. Lo que pasa es que esa infección que tú me estás narrando debuta de una forma antes de causar la pancreatitis. Es decir, la leptospira no debuta con pancreatitis, sino que debuta con fiebre, calofrío, mialgia e ictericia. Inclusive puede haber rhabdomiolisis, puede haber coluria y pueden haber otros síntomas asociados antes de la pancreatitis. O sea, pero entiendo tu punto y está bien, yo lo acepto. Si tú me dices a mí, mire, le inicié antibióticos porque la verdad no tenía claro si la sepsis lo estaba matando por la leptospira o lo estaba matando la respuesta inflamatoria que produce la pancreatitis. Está bien, no tienes cómo estudiarlo, no tienes cómo hacerle una imagen, te la compro. Pero esa no puede ser la conducta para todos los pacientes. Estamos hablando de un paciente especial e incluso pancreatitis en pacientes inmunodeprimidos. Te compro la idea. Iníciales antibióticos. Pacientes con VIH, con cáncer, con consumo crónico de esteroides, que hagan pancreatitis y tengan criterios de severidad, iníciale antibióticos. Pero ese no es el paciente común. Ese no es el paciente que te va a ingresar por urgencia. Es un paciente raro. Te va a ingresar el paciente con un buen sistema inmune que tiene una pancreatitis muy probablemente de origen biliar. Ese paciente no necesita antibióticos. Ahora, cuando yo hablo de dar antibióticos o no dar antibióticos, en ningún momento he pensado en dar antibiótico profiláctico. Ustedes deben entender y diferenciar las definiciones con respecto a profilaxis o no. Cuando yo hablo de tratamiento profiláctico, no puedo darlo por más de 24 horas y lo estoy dando con un objetivo claro. Por ejemplo, cuando yo voy a operar un paciente de vesícula y le voy a quitar la vesícula, yo doy una dosis de antibiótico profiláctica. Esa dosis de antibiótica profiláctica no busca que el paciente me haga una infección en el hígado. No, esa dosis de antibióticos lo que está buscando es que el paciente no me haga una ISO, una infección de sitio operatorio. Perdón. Entonces, los antibióticos profilácticos tienen unas conductas apropiadas. Entonces, yo no puedo decir, le voy a dar una dosis o 2 dosis de antibiótico al paciente con pancreatitis a ver cómo le va. Eso no es una buena conducta médica. Si usted se casó con la idea de que el paciente está séptico porque tiene una colección y está infectada, así tenga 3 días de evolución, dele antibiótico, pero déselo por horario, por los 7 días que se lo va a dar y del espectro que usted considera apropiado. Pero profiláctico, no tiene ninguna ventaja. Ahora, hablemos de la infección. ¿Cuál es la única forma de que yo sé que el paciente tiene una infección en el páncreas o no la tiene? Tomando un cultivo. No hay otra forma de saberlo. Entonces le tomo hemocultivos a mi paciente y si tengo la duda, mando a funcionar la colección que tiene. Y mando eso a estudiar.
le hago un antibiograma y según el germen aislado y según el reportado del antibiograma, yo defino si le tengo que dar o no le tengo que dar antibiótico. Esto es lo correcto, esto es lo académico, esta es la conducta que se debe hacer. Lo que pasa es que obviamente uno en un nivel 2 no va a tener la posibilidad de que un radiólogo le meta una aguja a una colección pancreática. Pero en centros como en el que ustedes están, esto es lo mandatorio. ¿Qué es la CPR? ¿Qué significa CPR? Colangiopancreatografía endoscópica retrógrada. Eso, muy bien. Perfecto. ¿Es un estudio o es un método de tratamiento? ¿O ambas? ¿Quién dijo ambas? ¿Quién es yo? Eduardo, justifique su respuesta. ¿Para usted la CEPRE es un método diagnóstico y terapéutico? Julián, ayúdelo que como que se atoró. Listo. Doc, lo que tengo entendido es que esa CEPER lo que hace es entrar y nos permite pues visualizar los conductos en sí, pero a su vez cuenta con una herramienta que si llega a encontrarse con cálculos, pues uno puede buscar la manera de desobstruir ese conducto que es el que está causando los síntomas, pues en la mayoría de los casos de la pancreatitis. Ok, estamos de acuerdo. Entonces el tratamiento es ir, llegar y destapar el tubo que está tapado, entonces pues eso hay que hacerlo por CEPRE. Y recuerden que la CEPRE no solamente saca los cálculos, sino que coge y secciona o rompe el esfínter de Oddi. Hace algo que se llama una esfinterotomía, que lo que busca esa esfinterotomía es reducir la presión en el conducto pancreático y en el conducto biliar. Entonces, imagínense ustedes lo que puede pasar si el gastroenterólogo se le va la mano con la ruptura del esfínter de Oddi y ocurre una perforación duodenal. Entonces, por eso la CEPRE, digamos, no es tan inocua como parece. Lo que sí está claro es que cuando se hace de forma temprana, pues en pacientes que tienen colangitis, disminuye la mortalidad de una forma bastante dramática. Estos pacientes, casi todos
se complicaban y había un porcentaje de mortalidad extremadamente alto. Ya hoy en día esa mortalidad ha disminuido casi, diría yo, que cercana al 0%. ¿Cuándo operamos al paciente con cirugía? Perdón, ¿cuándo operamos al paciente con pancreatitis? Pues si tiene o está en la fase temprana, nunca. Si estamos en una fase tardía y hay una pancreatitis necrotizante, si no la operamos, la mortalidad es del 100%. Si la operamos, la mortalidad es alrededor del 30%. Ahora, ¿qué tipo de cirugía tenemos que hacer? Entre menos invasiva, mejor. O la hacemos transgástrica, o la hacemos endoscópica, o la hacemos laparoscópica. Idealmente. Si nos toca hacerla abierta, pues toca, pero pues obviamente la morbilidad va a ser mucho mayor. Y hay unas complicaciones locales de la pancreatitis que ustedes deben conocer y las tienen ambas fases. Es decir, yo puedo tener un paciente con pancreatitis edematosa o puedo tener un paciente con pancreatitis necrotizante y ambas pueden hacerme colecciones locales. Lo que pasa es que si es una pancreatitis edematosa y hay una colección en el TAC y tiene menos de 4 semanas, yo le llamo colección líquida aguda peripancreática. Pero si esa colección tiene más de 4 semanas y yo le veo una pared, no le puedo decir colección líquida peripancreática, sino pseudoquiste. Ahora, si tiene una pancreatitis necrotizante y tiene una colección que tiene menos de 4 semanas, la llamo colección necrótica aguda. Si tiene más de 4 semanas, la llamo necrosis pancreática encapsulada o wall-off, según los textos en inglés. Esta es la famosa pancreatitis edematosa intersticial, que es la que más frecuentemente van a encontrar, pues el curso de esta es generalmente más benigno, no tiene necrosis, el páncreas se ve tal como lo ven en el TAC, aumentado de tamaño, un poquito inflamado. Estas son algunas colecciones agudas con menos de 4 semanas de evolución. Realmente muchas de ellas no necesitan tratamiento, desaparecen solas y solamente se deben operar cuando producen síntomas. ¿Qué tipo de síntomas? Por ejemplo, síntomas compresivos. Es decir, es ese paciente que tiene una colección en el páncreas, a nivel de la cabeza del páncreas, que me está comprimiendo pues el duodeno y me está causando un síndrome pilórico. Entonces, ese paciente pues se debe puncionar. De lo contrario, pues miren que hasta el 50% de los pacientes no necesitan tratamiento. El pseudoquiste es una colección que tiene una pared, pero ojo, esta pared no es una pared, digamos, real. Es todo ese tejido inflamatorio que, digamos, llegaron unos fibroblastos y hicieron que se formara una pseudopared. Entonces, dependiendo del tamaño, puede necesitar cirugía o solo punción. Si es un tamaño pequeño que no está causando síntomas obstructivos, se punciona. Si está causando síntomas obstructivos, hay que operarlo. ¿Puede generar una infección intraabdominal, Doc, de pronto? Sí, puede ser. Es una buena opción, pero digamos no es la principal.
¿Qué piensan? Cuando yo funciono ese quiste que está ahí, le dejo un pigtail, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy creando? ¿Una fístula? Esa es la respuesta. Estas colecciones, cuando se funcionan por radiología intervencionista, tienen un alto riesgo de terminar en una fístula pancreática. Entonces, por eso los abordajes transgástricos son más fisiológicos, porque dejan un stent que comunique la colección con el estómago, que es la vía natural de secreción de las hormonas pancreáticas. O sea, no pasaría nada. En la pancreatitis necrotizante, miren cómo se ve en el TAC, pues es realmente la grasa que está alrededor del páncreas que se necrosa muy rápidamente, y que esa puede ser o estéril o no estéril. Lo más frecuente es que esté infectada, pero puede ser estéril. Y esta era lo que le decía, que es la necrosis amurallada cuando tiene más de 4 semanas de evolución. Hay algo que tienen que tener claro. No sé si eso les quedó bien cuando se los dije o no, pero se los vuelvo a repetir. No es que primero le dé una pancreatitis edematosa al paciente y después le dé pancreatitis necrotizante. No es así. A un paciente que le da pancreatitis puede coger dos caminos. O le da una pancreatitis edematosa intersticial, que ocurre en el 80% de los casos, o le da una pancreatitis necrotizante. O sea, son dos vías que puede tomar. No es que primero le da una y después le da la otra. ¿Ok? Eso tienen que tenerlo claro. Hay algunas complicaciones que no son solamente a nivel del páncreas, hay complicaciones pulmonares. Puede haber derrame pleural, puede haber trombosis venosa mesentérica, pueden haber hemorragias intestinales, pueden haber perforaciones, pueden haber colecciones intramurales, engrosamiento de la pared intestinal. En fin, la pancreatitis no es solamente la complicación que puede existir a nivel del páncreas, sino que ella puede ocasionar complicaciones a distancia. En resumen, para que le tomen foto, no, mentira, ustedes se quedan con esta presentación. Esta tablita que les voy a mostrar resume todo lo que les he dicho. ¿Qué hacer al ingreso? ¿Cuáles son las pautas de manejo, las consideraciones especiales y el manejo de las colecciones? Ahí está resumido todo, inclusive la fisiopatología. Les recomiendo que se lean esto si no quieren leerse toda la presentación. Es un tema de obligatoria lectura por lo menos una vez al año, independiente de la especialidad que vaya a tener, pues a no ser de que estudie radiología, no mentira, radiología sí se necesita, que estudie otorrino, neurocirugía, dermatología, pero del resto va a tener sí o sí que enfrentarse a pacientes con pancreatitis aguda. Muy prevalente en nuestro medio, y deben tener claro cuál es el manejo, a grandes rasgos. Creo que esta es la última diapositiva. Los dejo con lo que virtualmente hace los cálculos. Es un regalo que le dan al páncreas. Solo que es un regalo no muy agradable para él. Si no tienen ninguna pregunta y todo quedó claro, dejamos hasta ahí. Profe, ¿puede volver la Lean. diapositiva, por favor? Para ver, eso, gracias. No te preocupes que te vas a quedar con la presentación, entonces ahí está, pero pues tómenle una instantánea pues ahí al celular, y con eso les queda de bolsillo para cuando rápidamente les llegue un paciente pancreatítico, pues ya sepan qué hacer.
¿Alguna duda? ¿Todo les quedó claro? No, Sí, ¿No les quedó claro? Sí, señor, sí, claro. sí, profe. Es que alguien dijo, les quedó claro y dijeron por allá no. Que hable ahora o calle para siempre. No, que era que no habían dudas. Ah, bueno. Ánimo, muchachos. No se vayan a poner a estudiar para el examen de mañana. Ese es el peor error que uno comete siendo estudiante. Váyanse a cine, a tomar cerveza, a hacer alguna otra cosa para que les pueda Ya ir lo bien. dijo, profe. Profe, Profe, muchas ¿mandó gracias. preguntas de un tema en específico? Sí, hay varias preguntas de líquidos, hay varias preguntas de electrolitos, hay varias preguntas de repasen hipohipernatremia, hipohipercalemia, hiperfosfatemia. Hay una de sepsis que es muy fácil, con solamente ver la presentación la contestan, pero son preguntas muy deductivas donde lo que se busca es que piensen, que piensen, que piensen, que analicen. ¿Ok? Doc, ¿y tengo que llevar calculadora? Creo que hay una pregunta que sí, pero la respuesta es 100 y la otra 233. ¿Listo? Gracias. Eso fue. Gracias. Bueno, señor. Bueno, que pasen buena tarde.